Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos cerrando la semana, una semana previa al aniversario número 1 de la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Es por eso que están con nosotros amigos del movimiento social, del movimiento popular, para analizar justamente la gestión que ha tenido el FMLN en el Ejecutivo y, por supuesto, el presidente Salvador Sánchez Serén. Están con nosotros Francisco García, de la Concertación por un País Sin Hambre y Seguro Compás. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Oscar. Buenas noches al pueblo salvadoreño que nos permite entrar a la intimidad de su hogar. Por supuesto, Carolina Amaya, de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Bienvenida. Bueno, gracias a Gente B por la invitación y, por supuesto, por el interés de analizar estos temas de país, ¿verdad?, que le interesan a toda la sociedad salvadoreña. Listo. Y también Oscar Recinos, secretario del Consejo Administrativo de Confras. Bienvenido. Muchas gracias, gracias al canal por invitarme y estamos para poder conversar esta noche y poder analizar los temas que le interesan a la población, a todos los sectores. Y gracias, compañeros, también. Listo. De lo que se trata es que veamos la gestión del actual gobierno desde la perspectiva de la gente, desde la perspectiva de la ciudadanía. Se escucha de todo, realmente, pero hay que tener cuidado quienes realmente hacen un análisis como debe ser desde justamente los sectores que representan y quienes solamente pues, quieren hacer, pues, despotricar y presentar una visión distorsionada de la realidad. Usted juzgue. Pero tenemos una nota que nos va a servir de punto de partida para hacer este análisis de del primer aniversario, del primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Veamos la nota. El 1 de junio del año 2015 se cumple el primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Desde el inicio de su mandato, la mayor apuesta ha sido la profundización de los cambios, tal y como lo establece en el Plan de Gobierno El Salvador Adelante y el Plan Quinquenal de Desarrollo El Salvador Productivo, Educado y Seguro, con los cuales se busca superar los históricos problemas sociales como el lento crecimiento económico y la inseguridad. El plan de gobierno se elaboró por medio de un proceso democrático y participativo denominado Diálogo de País, desarrollado en consultas territoriales, mesas sectoriales y diálogo con la nación salvadoreña en el mundo. El plan gubernamental está organizado en 10 ejes programáticos articuladores de todas las políticas y expresan a su vez la integralidad de las estrategias del buen vivir y de la construcción democrática. Los 10 ejes resumen los principales compromisos, estrategias y medidas para la implementación de políticas sociales, económicas, ambientales, administrativas y democráticas impulsadas desde el 1 de junio de 2014. La implementación de la política social ha conducido al país a combatir la pobreza y la injusticia para mejorar las condiciones de vida de sectores que fueron excluidos y empobrecidos durante décadas, cumpliendo con el compromiso de disminuir la desigualdad y propiciar la inclusión de grandes sectores de la población en los procesos de desarrollo social y económico. Bueno, ahí teníamos este material que ha preparado el equipo de producción y justamente de lo que se trata es que veamos desde la perspectiva de cada una de las organizaciones que ustedes representan, cómo ha sido el desempeño durante este primer año. Quizás me gustaría que empezáramos con una visión general, en términos generales, cómo ven ustedes el momento en que estamos y pues justamente el cumplimiento de este año y en cuánto se ha avanzado o en qué hay desafíos. Quizás comenzamos con usted, Carolina. Bueno, en términos ambientales hay que partir que El Salvador arrastra una deuda ecológica histórica, ¿verdad? Es decir, que no es de hace 5 años ni de hace un año, ¿verdad?, que somos el país más deforestado después de Haití, por ejemplo, que tenemos más del 95% de las aguas contaminadas, ¿verdad? Y que solo el 2% de las aguas del país es de calidad, 85% de suelos erosionados, ¿verdad? Y solo el 3% de la industria, ¿verdad?, de los industriales, le dan tratamiento a las aguas. El resto es vertidas a ríos y quebradas sin ningún tratamiento. Entonces, esa deuda histórica no puede revertirse o sea, hay ríos ya que han desaparecido, ¿verdad? Y no podemos
aparecer un río y vuelve a aparecer otra vez, o no es por magia, sino que son procesos geológicos lentos. Ahora bien, sin duda que hay avances y hay desafíos. Yo creo que uno de los avances que nosotros le aplaudimos al presidente Funes como ecologistas y lo saludamos al profesor Sánchez Serén, es decir, mientras gobierne el FMLN, aquí no va a haber minería en El Salvador. Entonces, eso es un avance significativo en términos de posición y en términos de visión prospectiva de los riesgos. Era una amenaza de las más grandes claro, que teníamos. porque en un escenario en donde la piedra angular debería de ser el agua, tenemos que solo un proyecto minero, ¿verdad?, consume 900.000 litros de agua diarios, ¿verdad?, con una amenaza de solicitudes de exploración minera de 25 proyectos, o sea, multipliquemos eso por 25 proyectos mineros, en un contexto socioambiental en donde el agua es clave para todo, para el consumo domésticos, ¿verdad?, industria, comercio, es decir, para todo. Entonces, esa medida es aplaudible, ¿verdad?, para iniciar la discusión. Listo. Desde Compass, ¿cómo están viendo las cosas, Francisco? Bueno, para los sectores populares, sindicales, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, hombres y mujeres de fe que nos aglutinamos en Compass, creemos que vamos bien, pero es necesario avanzar y profundizar los cambios. Identificamos desde nuestro punto de vista de las señales por qué vamos bien, y es escuchar las voces furiosas y desenfrenadas de Arena y de sus instrumentos ideológicos como FUSADES y ANEP, que están diciendo que este gobierno no sirve, que este gobierno es un desastre. Esa señal es que este gobierno va por el buen camino, porque FUSADES, ANEP y Arena estaban acostumbrados a que todo el Estado estuviera en función de acumular mayor riqueza y que le sirviera a los pequeños grupos de poder que hay en el país en detrimento de la gente más necesitada. Creemos que la apuesta más grande es retribuir los derechos históricos a la población, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación. El revisar el presupuesto y hacer un énfasis a los programas sociales, creemos que también es señal positiva que están dando los cimientos para profundizar los cambios. Ahora, desde el área que ustedes representan como Confras, ¿cómo ven este primer año? Bueno, nosotros como sector, que somos parte también del movimiento popular, pero somos un sector productivo, valoramos en nuestro análisis interno que hemos realizado que es muy positivo el trabajo que se ha hecho hasta ahora de parte del gobierno. Esto lo concluimos porque al analizar, digamos, las promesas de campaña que se ofertaron al inicio de este gobierno, se plantearon varios ejes de trabajo y en cada uno de ellos han habido acciones concretas que han estado y que están en dirección de fortalecer los sectores que históricamente han estado abandonados. Y cuando se plantea qué cambios hay, y siempre hay sectores que tratan de ocultar o de minimizar esos impactos, es porque lógicamente el esfuerzo y toda la planificación, recursos, se orientan a fortalecer, por ejemplo, la microempresa, que es un sector que, dicen los expertos, que es el generador de mayor empleo a nivel nacional y que no tanto así las empresas grandes, que son las que producen menos empleos, pero que son las que tienen mayor poder mediático para implantar agendas, posicionar una percepción negativa de lo que el gobierno hace y que los estamos viendo en los medios de comunicación. Y uno puede, para citar un dato, se hablaba de los programas sociales. Por ejemplo, hablemos del tema de salud, con los ECOs. O sea, muchos sectores que han sido hegemónicos y que son hegemónicos, pues no sienten los cambios porque ellos han tenido eso siempre, un doctor de cabecera, mientras que la población en el área rural no la ha tenido.
Y hoy uno puede ver que las madres, los ancianos, los niños, pues tienen un eco cerquita en su comunidad. Es decir, los avances que han habido, hay sectores que no los visualizan porque no son avances a los que han estado acostumbrados. Es decir, habían estado acostumbrados a que se hiciera lo que ellos Que no les ha beneficiado. necesitaban. Es decir, Exacto. ellos estaban acostumbrados a un proceso de acumulación de riqueza y de empobrecer a la población. Y en la medida en que sus balances y sus capitales aumentan, en esa medida un gobierno está bien. O en la medida en que ellos le pueden dar orden a un ministro, está bien. Pero ahora que hay una política de mayor equidad, de favorecer a la población que ha estado excluida, por ejemplo, el tema de educación, solo en el tema de alfabetismo, o sea, cómo se está haciendo un esfuerzo por enseñarle a leer y a escribir a muchas familias, que es un derecho negado históricamente. Entonces, eso por el lado social, ¿verdad? Y si lo vemos por el lado del sector agropecuario, también podemos señalar una serie de avances que hemos tenido y que hay política concreta dirigida a seguir fortaleciendo. Claro, podemos decir, bueno, pero es que falta mucho, por supuesto, hay grandes desafíos, hace falta mucha inversión en todos los sectores, pero eso responde a un rezago histórico que han tenido los diversos sectores y que por lo tanto las acciones que se hacen, aunque son importantes y hay cantidad de recursos importantes que se están dedicando, siempre se van quedando pequeñas en relación al rezago, al margen o a la necesidad del problema que se quiere resolver. Entonces, pero nosotros como cooperativistas, como productores, como campesinos, estamos contentos con este gobierno por el esfuerzo y por la dirección que va tomando, y lo animamos a seguir con eso y también nosotros a comprometerlos a respaldarlo, en todas estas acciones que son necesarias hacerlas y que pensamos que va a seguir en esa dirección. Ahora, el presidente Sánchez Serén pues nos presentó al país un plan de trabajo, el plan de gobierno El Salvador Adelante. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo evalúan la implementación de este plan? Bueno, es difícil. Obviamente no, sí, era un plan para 5 años, sí, pero obviamente la dirección que lleva más sí, bien es lo que hay que sí, evaluar. Se presentó hace poco, es decir, no es un plan. Y es interesante el hecho de presentarlo en el primer año de gobierno, eso marca la diferencia. ¿Por qué? Porque casi siempre se pasan, ¿cuál había sido como la tradición, no? Se pasan los 5 años, ¿verdad?, construyendo el plan, ¿verdad? Y resulta que en los 5 años o hay una alternancia o hay y el plan quedó nada más como un documento. Entonces, en su momento... Adornando los estantes de las oficinas, en su momento, el presidente, ¿verdad?, porque nosotros hemos participado también como ecologistas y varias organizaciones también sociales en la construcción participativa de este plan de gobierno, que eso es importante. Entonces, primero, el marcar la diferencia de que se hace con antelación, de tal forma, y así lo dijo el señor presidente, de que se tenga tiempo para su ejecución. Eso ya marca la diferencia. Segundo, el que casi siempre estos planes han sido propuestas de ejecutivos en escritorios, sin ninguna participación ciudadana. Entonces, eso también es otro elemento interesante, el que se consulta a la población, se hacen consultas territoriales, se hacen consultas sectoriales y muchos y muchas que nos involucramos en estos espacios de expresiones sociales, hemos dado nuestro aporte y hemos tratado de que en este plan vayan recogidos muchas de las propuestas que a juicio nuestro hay que avanzar. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Para poner un ejemplo, el plan de gobierno recoge muchas de las apuestas del Plan Nacional de Cambio Climático que va a presentar el presidente hoy 5 de junio, es decir, para que vaya concatenado, ¿verdad? Tenemos una amenaza grande en el país, ¿verdad?, que es una amenaza del cambio climático que ya vimos que se expresa
Se ha expresado sequías el año pasado con pérdidas cuantificables, inundaciones en el 2011, la última que tuvimos, 12. Entonces eso nos lleva a la necesidad de fortalecer la institucionalidad y las apuestas en materia climática. Y en esa dirección, por ejemplo, el plan nacional le apuesta a una propuesta de ley marco de cambio climático. Una propuesta de ley marco de cambio climático. Esa propuesta también está planteada en el Plan Nacional de Cambio Climático, ¿verdad? Y el Plan Nacional tiene componentes, ¿verdad?, que están vinculados no solo al Ministerio, sino que a Agricultura, a todas las instancias competentes. Entonces hay ahí una evolución en términos de participación ciudadana, en términos de planificación anticipada y con la integralidad, ¿verdad?, porque son apuestas en salud y que muchas de esas propuestas han sido planteadas, ¿verdad?, por campesinos, por mujeres, por poblaciones indígenas, ¿verdad?, por ecologistas, por agricultores, y pues eso creo que hay que respaldar este tipo de iniciativas y también trabajar para que se concreticen en la vida práctica comunitaria y nacional. Esa integralidad, ¿qué es lo que le permite a esta forma de ver digamos en este caso, el aspecto medioambiental del país? Bueno, porque si queremos hacer un abordaje desde la perspectiva, con una visión de sustentabilidad, no puede haber sustentabilidad si no tenemos un medio ambiente saludable. No puede haber sustentabilidad. De hecho, el planteamiento de sustentabilidad, la visión de sustentabilidad está planteada en el Plan Nacional de Cambio Climático. No puede haber sustentabilidad sin que tengamos asegurado aquí el derecho a la educación, ¿verdad? El derecho a la educación. No puede haber sustentabilidad sin que tengamos asegurada la alimentación. Y en este país, 900.000 personas no tienen asegurada la alimentación diaria. 1.500.000 personas no tienen acceso al agua potable. Es decir, ese tipo de derechos tan fundamentales para la vida tienen que ir planteadas en este plan de gobierno. Entonces, cuando le llamamos integralidad, es que no beneficia a un sector específico, ¿verdad?, como han sido años anteriores, sino que están recogidas las propuestas y demandas, ¿verdad?, de diferentes poblaciones, sectores sociales, hasta sectores también económicos, es decir, a eso le llamamos integralidad. Listo. Francisco, ¿cómo ven ustedes la implementación del plan? Es decir, ¿está el gobierno realmente llevando a cabo ese plan? A mí me parece importante, y desde Compa lo hemos estudiado. Bueno, primero hay que hacerle mucha énfasis y subrayar lo que Carolina ha planteado. Es que este plan de gobierno es nuestro. O sea, ha sido construido con los diferentes sectores a partir de la consulta. Y a un año lo que podemos medir es la calidad de cumplimiento que la Presidencia de la República va haciendo. Miren, prometió ampliar los paquetes escolares y el vaso de leche hasta bachillerato. Lo está cumpliendo. Y eso es algo simple, no. Los jóvenes del ayer podemos dar testimonio de que estábamos en los bachilleratos y nos tocaba aguantar hambre. O llevar zapatos, el mismo par de zapatos a veces ya roto, o sea... O bajarle el ruedo al pantalón. Bajarle el ruedo, correcto. Cada año. Entonces, los jóvenes del ayer somos los mejores testigos de cómo eran las condiciones adversas para la mayoría de la población, los que estudiamos obviamente en escuelas públicas. Hoy la calidad ha mejorado, ¿verdad? Y los jóvenes de bachillerato hoy tienen su alimentación y tienen los útiles escolares y tienen sus uniformes. El tema de una computadora a un niño o una niña. Ya hay signos, ya hay pasos importantes que lo está cumpliendo. Eso es algo insignificante, no, mejora la calidad del estudiante y la estudiante en este país. Entonces, el tema de educación, a nuestro entender, está profundizando bastante. El caso, por ejemplo, de la puesta en marcha del sistema de transporte integrado en San Salvador. Miren, en campaña electoral lo quisieron destruir. Hoy preguntémosle a la gente que vivimos en las colonias populares,
cómo ha mejorado su cumplimiento al trabajo, su cumplimiento de llegar a la familia con un sistema de transporte. O sea, si lo que nos tocaba venir en buses eran más de una hora de venir en esa trabazón, hoy eso se ha terminado. O sea, yo creo que es importante. Pero también la vocación democrática de este gobierno se ha manifestado a través de la creación de diferentes consejos sectoriales. Obviamente el consejo que a nuestro entender está dando ya frutos es el Consejo de Seguridad, porque es un tema importante donde convergemos diferentes sectores y que se está apostando mucho a combatir la inseguridad, no solo la delincuencia común, pues porque sino de las verdaderas mafias de este país. Pero importante también, se ha creado el Consejo Laboral, ¿verdad? El Consejo Agrario, ¿verdad? Y el Consejo de Educación. O sea, son señales, son signos que demuestra la vocación democrática del presidente Salvador Sánchez Serén, que no solo se nos consultó para elaborar el programa, sino que también para ejecutarlo. Entonces, nosotros tenemos suficiente conocimiento para decir lo que está bien y lo que está mal y lo que hay que avanzar. Y yo creo que esa modalidad es importante también. Pero algo que nosotros hemos visto importante también es la valentía y el coraje de publicar a los empresarios tramposos y sinvergüenza que no pagan los impuestos. Ese punto ya lo vamos a tocar con más profundidad porque quiero que hablemos justamente de eso, sobre todo porque tiene que ver con los ingresos del Estado para seguir haciendo su gestión. Ahora, desde Confras, ¿cómo ven la ejecución del plan? Bueno, nosotros también tenemos valoraciones positivas al respecto. Él, por ejemplo, para citar datos, él planteó una apertura de mercados internacionales, ¿verdad? Porque al gobierno le toca tener una, como se ha dicho, integralidad de todos los sectores, ¿verdad? Una apuesta importante a los sectores excluidos, pero también una apuesta importante a la economía en general. Claro. Y en ese sentido, se menciona, Francisco, de la apertura del Consejo para el Desarrollo Agropecuario, que recién se acaba de crear, y allí estuvieron presentes los sectores del gran empresariado agrícola, como Camagro, y sus líderes allí, es una cosa que a veces en público no se ve, pero que le han agradecido al presidente por todo el esfuerzo que está haciendo, porque el sector cañero, que aunque habrá una contradicción aquí con la compañera por el tema medioambiental, pero en términos económicos es importante porque han exportado al mercado de China alrededor de 50,000 toneladas de azúcar y están muy contentos por ese, esfuerzo de mercados internacionales para dinamizar la economía. Eso demuestra que este gobierno está trabajando también para todos los sectores, ¿verdad? No solo para ciertos sectores. Pero cuando uno los ve en la televisión, tienen una actitud totalmente diferente a la que le han expresado en privado, que yo soy testigo de que vi cuando le daban agradecimiento por todo el apoyo que ellos están recibiendo de parte de este gobierno. Pero luego los mira con otra camisa y luego se alinean. Y ya se alinean a otra situación. Pero también en el caso del sector, ya mencionaba Francisco, los paquetes que se han invertido, el tema de la degradación de los suelos que planteaba ella, pero el Ministerio de Agricultura también tiene programas enfocados ahora a una cosa innovadora desde el Estado, que es la agroecología. Y hay una apuesta de hacer una inversión por lo menos en 14,000 manzanas para un enfoque diferente de producir la comida. Eso es novedoso porque está siguiendo una política diferente y no está privilegiando ya a ciertos proveedores de agroquímicos que causan mucho daño. Entonces, hay un esfuerzo sobre eso. Y también el sector agropecuario ha crecido, pues. Hace unos 6, 7 años, 8, el aporte al PIB era del 11%. Y ahora estamos llegando al 13%. O sea, eso significa de que se está dinamizando, el sector. En granos básicos nosotros éramos deficientes y ahora, el año pasado, casi que hemos tenido superávit de producción de maíz. Más de 20,000 millones de quintales se produjeron, a pesar
de que hemos tenido fenómenos como el Niño y que perdimos como 3.000 millones de quintales, o sea, nuestra producción hubiera sido mucho mayor. Eso indica de que se está invirtiendo y que se está ejecutando el programa y los planteamientos o las políticas que se han establecido y que se construyeron con los diferentes sectores cuando se construyó este programa de El Salvador Adelante, y luego en el plan quinquenal, que tiene muchas acciones que ya se están mirando y observando en el territorio. Y los sectores, hay por ejemplo una demanda o una inversión mayor de aumento del poder adquisitivo de la población, que eso se puede traducir porque los zapatos que han mencionado y los uniformes, la población se ahorra ese dinero y lo invierte en la economía, y esa economía se está abasteciendo con producto nacional, por lo menos por el lado de la comida, porque ya hemos crecido en la producción de frijol, hemos crecido en la producción de arroz, hay apuesta para crecer en la producción de hortalizas, de frutales, hay apuesta en el tema del café, por ejemplo, hay diversos programas que se están desarrollando, a pesar de todo el fenómeno que hemos tenido de la roya, que vino a afectar, que son cosas que no puede controlar un gobierno porque son fenómenos globales, pero que sin embargo las acciones se están haciendo para poder minimizar el impacto que se está teniendo. Entonces, todo eso nosotros lo valoramos positivo y consideramos que, yo decía al principio, en cada uno de los ejes que él planteó, por ejemplo, el tema de la microempresa, hay acciones concretas, pero también a los pequeños, porque a veces no se conoce. El Ministerio de Economía ha destinado ciertos recursos para que cooperativas y pequeñas empresas puedan participar. Una acción que antes no existía. Ahora, y titulares que nunca vamos a ver en los grandes medios. Sí, y además que no lo vamos a ver, pero nosotros tenemos cooperativas del lado que pertenecen a Confra que han recibido financiamiento de 70.000, y más, ¿cómo se llama? Varios proyectos, pues, que están dedicados a fortalecer estas unidades productivas. Y algo muy sencillo, y a veces a alguna gente no le gusta que uno mencione 20 años atrás, ¿verdad? Pero en 20 años, en algunas cooperativas no habíamos tenido un técnico del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del CENTA. El CENTA se está fortaleciendo, ha contratado personal, más de 400 técnicos, y que están llegando ahora a las cooperativas, a las comunidades, productores, y decía que en 20 años muchas cooperativas nunca habían recibido una asistencia técnica, y ahora están vacunando el ganado, los están capacitando, que cuando la gente dice, bueno, ¿y qué cambios hay? ¿Cuáles son los cambios? Bueno, pues uno dice, bueno, pues estos son los cambios. Ahora sentimos al gobierno cerca de las comunidades, que antes no lo mirábamos. Yo puedo decir, ahora siento que el gobierno, que los impuestos que la población paga, de alguna manera están llegando a la población vía lo que hemos mencionado, los programas sociales, pero también a la parte productiva. Y hay una actitud de muchos técnicos de querer ayudar, de querer avanzar en esto. Por supuesto que si uno se compara con países de Centroamérica, vamos retrasados. Pero eso ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque un modelo neoliberal que minimizó la fuerza del Estado y que privatizó todo y que a la larga afectó mucho a varios sectores, pero principalmente el sector agropecuario, y privilegió a otros como los sectores financieros, el gran comercio, y eso ahora está teniendo un impacto, y ha tenido un impacto en la economía del país. Sin embargo, el sector está haciendo un gran aporte a la economía, alrededor de 3.200 millones de dólares estamos aportando al PIB, y eso es importante porque una bondad que tiene el sector agropecuario es que dinamiza la economía, porque hay producción primaria, hay transformación, o sea, hay agroindustria, y eso, en la medida en que se le invierte más, se fortalece, pues estamos siendo generadores de mucho empleo y de mucho desarrollo económico en las comunidades, y que a la larga trae beneficios al país y a la población que todavía tiene dificultades para poder acceder a los alimentos de una manera
digna y ¿cómo se llama? Y bueno, y variada, pues. Pero vamos en ese camino y nosotros consideramos que el plan que se ha, o que todo el planteamiento y el programa en los diferentes sectores que el gobierno se comprometió con la población, están habiendo avances. Pero como decía alguien por ahí, apenas llevamos el 20% de lo que le va a tocar hacer este gobierno. Entonces no podemos tampoco pedir demasiado a sabiendas que tenemos necesidades de mayor mercados a nivel local. Ya vamos a hablar de los desafíos, porque justamente eso es lo otro que me gustaría que viéramos un poco la perspectiva hacia adelante. Recientemente el PNUD dio a conocer su informe sobre desarrollo humano. Pues El Salvador, dice, ha reducido la pobreza. Eso lo dice pues, el informe de desarrollo humano. ¿Cómo han visto eso ustedes como compas? Bueno, nosotros creemos, y por eso decimos, es que este gobierno le está haciendo énfasis a retribuir los derechos principales a la población. Entonces, en la medida que se mejora la educación, en la medida que se mejora la salud, en la medida que se garantiza el caso de los programas sociales, obviamente eso disminuye la pobreza, ¿verdad? Porque nuestro país no es un país pobre, somos un país empobrecido, ¿verdad? Porque se ha concentrado la riqueza en pocas manos. Entonces, cuando el Estado le da prioridad a los sectores más vulnerables, obviamente mejora la calidad de vida. Entonces, creemos que los organismos internacionales están haciendo una buena evaluación de lo que este gobierno está haciendo. Inclusive, el día de ayer, los medios de comunicación publicaron declaraciones de la reina de España, ¿verdad? Y ella decía un elemento importante, ¿verdad? Que este país está avanzando, ¿verdad? O sea, entonces, el que ya hayan otras voces que no comparten ideológicamente con este gobierno, pero que tienen que reconocer los avances en la parte social, son señales que se está haciendo bien las cosas. Ahora, el país había sido catalogado como el país más vulnerable del mundo. ¿Cómo ven ustedes que se ha trabajado este tema y ha avanzado el país en esto? Bueno, en el 2009 Naciones Unidas nos cataloga como el país más vulnerable del mundo, en donde el 89% del territorio es vulnerable y en ese 89% se asienta más del 95% de la población. Y luego en el año 2011 hasta el 2013, una organización alemana que se llama Hermann Weiss también nos ha colocado en los primeros lugares de riesgo climático, Ahora bien, es que la vulnerabilidad tiene que ver con un montón de factores, en donde el factor ambiental sin duda que determina, pero que hay otros factores más, ¿verdad? Tiene que ver con el tema social, ¿verdad? Educación, salud, tiene que ver con el tema económico, ¿verdad? Tiene que ver con empleo, es decir, con una serie de factores. ¿Cómo hemos avanzado, verdad? Hay que reconocer que aquí ha habido un avance en términos de la institucionalidad. ¿A qué nos referimos con institucionalidad? Tenemos en este gobierno concretamente, ¿verdad? La creación del Gabinete de Sustentabilidad, ¿verdad? Y reducción de la vulnerabilidad. Se tiene también, por un lado, en términos de avances en materia de política pública. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, su plan, su política nacional de medio ambiente, una tercera parte de esa política es la adaptación al cambio climático. Entonces nos enfrentamos con problemas nacionales, ¿verdad? De que nos colocan en un nivel de exposición y de vulnerabilidad frente a fenómenos, y un problema también global, ¿verdad?, que tiene que ver con esta amenaza climática, que en dependencia de cómo están esas condiciones de vulnerabilidad vamos a salir más o menos afectados. Entonces, hay avances en términos de la construcción de la institucionalidad, ¿verdad?, para reducir esa vulnerabilidad.
Y también hay avances en términos, ya lo que planteaba el compañero, la transición hacia una agricultura más ecológica, de menos agrotóxico, ¿verdad? El trabajar también más con semillas que no sean semillas transgénicas. Y aquí hay algo importante, ¿verdad? Porque hasta hace unos años, aquí el monopolio de las semillas, ¿verdad? El monopolio de las semillas lo tenía Christian Burkhardt y luego Christian Burkhardt le vende a la Monsanto. Es decir, eso ha cambiado y ambientalmente eso es un gran avance en términos ambientales, porque entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, rompiendo, ¿verdad?, con la dependencia, ¿verdad?, a las corporaciones semilleras y agrotóxicas, y segundo, haciendo una transición hacia una agricultura ambientalmente sana. Hay desafíos, y voy a colocar algunos de ellos. Hay desafíos. Aquí, por lo que el compañero planteaba, aquí las cúpulas empresariales han utilizado al país como lote privado, ¿verdad? Como lote privado, ¿verdad? Y la naturaleza como mercancía para incrementar sus ganancias, ¿verdad? Cuando este gobierno publica, por ejemplo, los evasores históricos de este país, eso es un avance, porque entonces nosotros lo que estamos haciendo es abordando las causas estructurales, ¿verdad?, por la cual no se avanzan en muchas cosas ambientales. Pongo un ejemplo rápido. El Salvador necesita 230 millones de dólares anuales por 24 años para cubrir la demanda de agua potable y saneamiento. 230. Pero entonces y aparecen en resistencia los partidos de derecha negándose a aprobar la ratificación del artículo 69 y la Ley General de Agua, negándose rotundamente a aprobar eso. Entonces una plantea, vea, ¿por qué la doble moral de estos partidos, verdad, que se niegan a aprobar la ratificación, pero que no salen demandando quienes no pagan impuestos? Si estas empresas pagaran sus impuestos, se tendría en este país para cubrir esos 230 millones, solo para poner un ejemplo, pero podemos poner más. Entonces, para reducir la vulnerabilidad, no solo se necesita que los que le deben al Estado paguen, ¿vea?, sino que necesita también otras reformas fiscales, porque uno de los desafíos es el tema económico, financiero de este gobierno. ¿Cómo hacer llegar más recursos? Por supuesto, ¿cómo hacer? Yo a mí voy a hacerle promoción a Nayib. Nayib dice, el pisto alcanza cuando nadie se lo roba, ¿verdad? Cuando nadie se lo roba. Entonces, necesitamos que estos que no están pagando impuestos, que también es robarle al Estado, que son las cúpulas empresariales que hoy aparecen, ¿verdad?, despotricando el gobierno, honre sus deudas. Si los pobres pagamos, si las pobres pagamos, si la clase media paga, ¿por qué no van a pagar los pudientes de este país? Entonces, por ahí van parte de los desafíos que tienen que ver con la recaudación fiscal, pero sobre todo con poner en el centro de la política de Estado, ¿verdad?, los ecosistemas, que son los medios de vida de la población y aquella población empobrecida, ¿verdad?, y en condiciones de vulnerabilidad. Ustedes, desde cada uno de los sectores, ¿qué retos ven? Y no solo para la presidencia, para el Ejecutivo, sino como país y como sectores que ustedes representan. Comenzamos contigo, Oscar. Bueno. Les pido brevedad porque tenemos poco tiempo. Sí, en cuanto a los retos, la verdad es que para que el gobierno pueda desarrollar todo lo que está planteado en su programa necesita recursos. Yo creo que uno de los retos es la reforma fiscal que debe plantearse. Oxfam acaba de dar un informe sobre igualdad y la riqueza en este país está concentrada en 160 personas. 21.000 millones de dólares concentran estas personas y por el otro lado no quieren pagar impuestos, ¿verdad? Entonces yo creo que una cuestión importante es una reforma fiscal. La otra es el tema de los salarios, que una forma de buscar equidad e igualdad es la distribución de la riqueza y que se puede hacer vía impuestos y vía salarios. La otra cuestión es un poco la depuración del sistema judicial y de la fiscalía, que muchos de los males que tenemos están centrados
en que esta institución o estas instituciones no están funcionando adecuadamente y no están recibiendo de parte de la opinión como ciertos, como dijéramos, exigencias para que puedan mejorar su trabajo y que todo lo que tiene que ver con corrupción pueda eliminarse. Por ejemplo, tenemos el caso de Francisco Flores, que está durmiendo ahí, no sabemos cómo va a terminar, y tiene que ver con todo esto. Con el riesgo de que quede en la impunidad. Con el riesgo de que quede en la impunidad. Entonces, y luego los desafíos es que la población también pueda entender y apoyar al gobierno en todo lo que estamos haciendo, porque muchas cosas que se van logrando, por otro lado, se van amparando en la sala de lo constitucional. Y ahí podemos ver que algunos programas, como el de medicamentos, que es una reforma que ha beneficiado mucho a la población porque ha dejado de pagar grandes cantidades, ha estado constantemente amenazada de que pueda ser declarada inconstitucional, ¿verdad? Por citar ejemplos, ¿verdad? Entonces, pensamos que los desafíos es que este gobierno tenga el respaldo de la población y que la parte política en la Asamblea Legislativa pueda entender de que este país es de todos y que se pueda apartar las camisas políticas y puedan darle los recursos al Estado y que tengan que tener una mentalidad, como se dice, de estadista, de pensar que este país no se va a desarrollar sin la participación de todos. También un llamado a la empresa privada a que de verdad se ponga a invertir, porque uno no entiende eso de que por un lado dicen que el gobierno no crea empleos, pero por otro lado dicen que los que crean empleos son ellos. Entonces, ¿cómo está esta disyuntiva? ¿O son ellos o es el gobierno? Bueno, nosotros sabemos qué rol le toca al Estado y qué rol le toca a la empresa privada. Pero yo creo que un desafío que tiene esta sociedad es que la empresa privada por fin deje de tener una posición muy sesgada y se ponga a trabajar en bien de este país y de esta sociedad y pueda pensar a 50 años plazo. Yo creo que por ahí va la cuestión de esta, porque yo creo que el gobierno tiene líneas claras y pensamos que si se pone de acuerdo la Asamblea Legislativa, la empresa privada y el gobierno y los sectores populares en avanzar pensando en el país, vamos a tener una sociedad más equitativa y más justa en el futuro. Carolina. Bueno, creo que uno de los primeros desafíos de este gobierno es el tema de la reducción de la vulnerabilidad. El mismo informe de desarrollo humano plantea de que no se puede sostener, ¿verdad?, estos avances en términos de reducción de la pobreza, ¿verdad?, si no se reduce la vulnerabilidad socioambiental. Y en ese sentido, asegurarle agua y comida a la población es clave, es clave. Pero eso pasa por hacer avanzar en términos de la cobertura vegetal, ¿verdad? Nutrir a los suelos que hoy por hoy están erosionados y desnutridos, de tal forma que estos eventos extremos provocados por el cambio climático no nos afecten. Ponerle freno, ¿verdad?, a esta impunidad ambiental. Y si me permite usted, quiero, para poner un ejemplo de la impunidad ambiental, ahora la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, nos da una bofetada a los ambientalistas, quienes por más de 20 años hemos venido demandando la creación de los tribunales ambientales, que es la incipiente acceso a la justicia ambiental en el país, ¿verdad? Se instaló uno en diciembre del año pasado, le corresponde por esta época instalar 3 más en lo que resta del año, y la Corte presenta una solicitud a la Asamblea Legislativa para prorrogar los tribunales ambientales, ¿verdad?, con la argumentación de la austeridad y la austeridad. ¿Cuándo a la Corte Suprema de Justicia le ha preocupado la austeridad? Si mandó al conteo de votos que gastamos $1 millón de $, ¿verdad?, y no cambió nada el resultado, cuando declaró inconstitucional el impuesto que con eso nos íbamos
más de $100.000. Entonces, con el argumento de que le preocupa la austeridad, no quiere implementar los otros tribunales ambientales. Entonces, eso, el reducir y avanzar en la brecha de la impunidad y el acceso a la justicia ambiental, yo creo que son claves en este país y que no solo le corresponde al Ejecutivo, sino que tenemos también amenazas como actualmente la Corte Suprema de Justicia, que eso no responde a austeridad, responde a presiones de las cúpulas empresariales, ¿verdad?, para saltarse y seguir cometiendo crímenes ambientales. Francisco. Señor presidente, vamos bien, avancemos y profundicemos. Hay un resultado que se ha invisibilizado y es garantizar que ningún funcionario o funcionaria del gabinete sea corrupto. Y si hay un funcionario o funcionaria que caiga en la corrupción, quítelo, procéselo y castíguelo. Segundo desafío, un sistema de pensiones en favor de la clase trabajadora. Las AFP se han enriquecido y la pensión debe ser para todos y todas. Tercer desafío, consolidar la política de participación. No solo es gobernar con la gente debemos defender este gobierno. Hay que profundizar mucho en la participación, en los procesos de participación. Número 5, garantizar que los morosos no queden en la impunidad. Es necesario que el gobierno tenga las energías suficientes para que no quede en la impunidad. Es necesario, número 6, consolidar y fortalecer, tutelar los derechos laborales para que los trabajadores y trabajadoras de la empresa, del comercio, de industria, no sigan a merced de las sinvergüenzadas, la prepotencia y de los patronos. O sea, las instancias tuteladoras de los derechos laborales, las instancias que defienden los derechos laborales deben de funcionar. Y el último desafío que nosotros encontramos para los próximos años, vivienda popular, para aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen un salario suficiente, ¿verdad?, pero que se necesita vivienda y lote para vivir dignamente, empleos dignos y salarios mejores. Es necesario que la empresa privada aumente los salarios y que el salario mínimo sea por lo menos, al igual que en el Estado, a $300. Listo, no queda más tiempo que para agradecerles a los tres que hayan estado en este foro, compartiendo este espacio para hacer un balance. Espero que no sea la última, sino que sea una de muchas reuniones que tengamos aquí. Gracias por la invitación. Y ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con la programación de Gente Ve, porque les aseguro que hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.